Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la audiencia semifinal número 1 de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje en su cuarta edición. De parte del comité organizador queremos agradecer a Antonio Quintero, Elena Mundaray, Geraldine Pinto, Eugenio Hernández Bretón, Claudia Madrid Martínez y Fernando Sanquirico por su valioso aporte para la redacción y revisión del caso SIDMA 2023. A su vez, debemos agradecer a nuestros patrocinantes de esta edición, quienes son Victum Legal, Tinoco Travieso Planchar y Núñez, Baker McKenzie, IFISA, Exalegal y Villalba Morales Rueda Hermosilla de Santolio y Asociados. Por otro lado, no podemos dejar de remarcar la importancia del apoyo institucional con el que contamos en esta edición, como es BENAMCHAM, Alianza Social de BENAMCHAM, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Arbitraje, Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, CIERC, Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, Centro Venezolano Americano, Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, Instituto Peruano del Arbitraje y Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica. Por último, tenemos que agradecer a los árbitros, participantes y coaches, sin los que en esta competencia no tendría sentido. Ahora bien, con respecto a los roles que desempeñarán en esta audiencia se van a enfrentar el equipo 16 y el equipo 21. En función de que el equipo 16 obtuvo una mayor calificación, como ustedes pudieron ver en la tabla remitida por el comité organizador el día de ayer, este equipo tiene la potestad de escoger el rol que quiera desempeñar en esta audiencia, por lo que presentaría a los árbitros y las reglas de la audiencia y una vez finalice, ustedes deberán indicarme el rol que quieran desempeñar. Asimismo, el equipo 21 desempeñará el rol que quede sobrante. Ahora bien, les paso a presentar a los árbitros que evaluarán en esta audiencia. En esta audiencia contamos con un panel de 3 árbitros, quienes son Gabriel de Jesús, Azael Socorro y Nayibe Chacón. Gabriel de Jesús es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Central de Venezuela, socio de Baker McKenzie y enfoca su práctica en resolución de disputas y litigios comerciales. Además, es reconocido por Chambers Latinoamérica como un abogado líder en la materia. Por otro lado, el doctor Asael Socorro es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con especialización en Derecho Mercantil de esta misma casa de estudios y además cuenta con un LLM en Derecho y Tecnología de la Universidad de Tilburg. Finalmente, la abogada Nayibe Chacón es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Mercantil de esta misma casa de estudio y doctora en Ciencias Mención Derecho y profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo al Reglamento General de SIDMA, a continuación les presentamos las reglas de la audiencia. Cada equipo podrá intervenir un total de 3 oportunidades. Podrá presentar sus alegatos iniciales en 15 minutos, tanto para parte demandante como para parte demandada. Luego tendrán derecho a ejercer su dúplica o réplica correspectivamente. Para ello tendrán 5 minutos. Y finalmente, luego de haber finalizado el lapso de dúplica, iniciaría el lapso para que comiencen las preguntas que el tribunal considere pertinentes realizar. No podrán realizar preguntas entre los equipos, solo podrán intervenir 2 miembros del equipo por fase de la audiencia, es decir, 2 personas por presentación de sus alegatos, 2 por réplica y 2 por dúplica respectivamente, y 2 por preguntas. Cada integrante del equipo, al momento de iniciar su presentación, es necesario que se presente con su nombre y su apellido, omitiendo la universidad a la que pertenecen y resaltando el número del equipo que se le fue otorgado por el comité organizador de SIDMA. Eh, Al momento de intervenir, deben prender las cámaras y, como ya les dije, deben presentarse. Equipo 16, si pueden en este momento indicarme cuál es el rol que van a desempeñar, por favor. Muy buenos días. Nosotros vamos a desempeñar el rol de las demandadas o bien la contestación. ¿Entendido? Eso significa que el equipo 21 llevará a cabo el rol de demandante. En función de eso, inician los 15 minutos del rol, inician los 15 minutos para la parte demandante para sus alegatos iniciales. Adelante, equipo 21. Muy buenos días, estimados árbitros. Mi nombre es Ana Margarita Gil Palacios. Buenos días, soy Máximo Leopardi y en conjunto representamos a la parte demandante. Ok, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre el fondo. Vemos que la cláusula intersubjetiva es totalmente válida. ¿Cuál es esta? La cláusula 19ª del contrato celebrado.
¿Por qué? Porque esta básicamente dispone que cualquier controversia relacionada con el contrato, sea directa o indirecta, se va a resolver mediante arbitraje de derecho, aplicando los principios generales del derecho y de acuerdo al reglamento del CERCA. Vamos a ver por qué esta cláusula es válida. En primer lugar, porque para la validez de una cláusula es necesario la capacidad de los contratantes. Vemos que tanto Estefanía como Yasui Minori y Jackson Hill tienen plena capacidad. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la licitud. Al ser esta una demanda por un incumplimiento del contrato de trabajo y daños y perjuicios, no está incursa en las prohibiciones de la LAC y por ende esta cláusula de arbitraje es lícita. Y en tercer lugar, pero más importante, vamos a hablar sobre la debida determinación de la cláusula. Bien es cierto que la cláusula arbitral necesita constar por escrito. Sin embargo, como bien menciona el jurista Díaz Canel, el hecho de que esta cláusula esté por escrito no significa que necesite estar firmada. Es decir, una parte puede consentir con su conducta inequívoca de sujetarse a una cláusula arbitral escrita, suscrita por otras partes. Y vemos, esta es la realidad de este caso. ¿Por qué? Porque Tony Entertainment Co., a pesar de no haber firmado el contrato, puso en ejecución el contrato al haberle pagado a la actriz en los $5 millones al inicio de la filmación en 2020. Pero además es importante mencionar que hay una solidaridad pasiva entre las dos empresas y se busca normalmente por el principio de celeridad procesal una congruencia en la decisión. Es decir, no se puede pretender que una empresa acuda a la jurisdicción ordinaria y a la otra al procedimiento arbitral. Es decir, hay una cláusula escrita y que ha sido reconocida al poner en ejecución el contrato. Y hay más ventajas al aplicarla que a no reconocer el principio pro arbitraje. Ahora bien, hablemos un poco sobre la sede arbitral. Bien es cierto que la cláusula arbitral establece que la sede de arbitraje será determinada por el Centro Empresarial de Mediación y Junta de Controversias del Oriente. Este cesó sus funciones en el año 2020. Por ende, nos encontramos ante una cláusula arbitral patológica. Es decir, uno de los elementos del arbitraje no está totalmente claro, en este caso, el de la sede arbitral. Entonces, como no hay una determinación clara en cuanto a la sede arbitral, vamos a dar nuestras consideraciones sobre por qué la sede arbitral debe ser Venezuela. Y por ende, vamos a establecer un poco los criterios de la Guía Internacional, la Guía Delos, para la escogencia de la sede arbitral. En primer lugar, vemos que el Estado cuenta con una legislación completa en cuanto al arbitraje. ¿Por qué? Porque Venezuela cuenta con la Ley de Arbitraje Comercial, la LAC. En segundo lugar, debe haber una trayectoria de injerencia mínima de los órganos de justicia estatales en los procesos arbitrales. Y en Venezuela existe jurisprudencia reiterada y vinculante por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia orientada a la no intervención del Estado en materias arbitrales. En tercer lugar, el idioma de la sede sea el mismo que aquel escogido para el procedimiento. Según la cláusula 19 del contrato, el idioma escogido para el presente procedimiento es el castellano, que coincide con el idioma oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y por último, que la localidad sea la más acertada para lograr la ejecución del laudo de manera eficaz. Y vemos que en la cláusula 19 del contrato se debe aplicar el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del CERCA. Es decir, las partes fijaron un claro vínculo con el territorio venezolano, existiendo entonces una sede idónea para ejecutar el laudo. Ahora bien, es importante también hablar del derecho aplicable. En la cláusula 19 del contrato, también sobre la resolución de controversias, se establece que cualquier controversia que guarde una relación directa o indirecta con el contrato será resuelta de conformidad con los principios generales del derecho. Es bien sabido por la doctrina que hoy por hoy los principios UNIDROIT son considerados como la codificación más cierta e idónea y directa para los casos en que las partes pactan resolver sus controversias bajo principios generales, como bien es el presente caso. Por ende, la aplicación de estos principios va de acorde a la voluntad expresa y manifiesta de las partes. Estos principios básicamente se encargan de condensar los principios básicos relativos a la teoría de las obligaciones, los cuales además son considerados universales e inmutables. Por ende, estos principios son autosuficientes para guiar la normativa aplicable al fondo de un procedimiento arbitral. Y por ende, solicitamos que estos principios sobre los contratos internacionales comerciales del año 2016 sean los aplicables a este caso. También es importante mencionar la recusación del secretario. Consideramos la improcedencia de esta solicitud. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, ese no es el procedimiento correspondiente para la figura del secretario. La recusación es únicamente aplicable a los árbitros. El procedimiento correspondiente en tal caso sería la remoción, que es aquel contemplado en el reglamento del CERCA. Pero más importante, en segundo lugar, vemos que no hay una afectación real a la imparcialidad y la independencia del laudo arbitral.
¿Por qué? Porque el abogado Benito Ocasio, en este caso, ejerce funciones de un secretario. Y las funciones de un secretario son meramente administrativas en las gestiones de un tribunal. Es decir, no cumple alguna función jurisdiccional. Por lo tanto, su participación en el procedimiento no guarda relevancia con la decisión final que se pueden tomar los árbitros. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a la forma, hay que hablar de las medidas cautelares. El tribunal arbitral puede dictar medidas cautelares que considere necesarias para el presente litigio. Ahora bien, los requisitos universalmente reconocidos para su configuración son, en primer lugar, el fumus bonis juris, o la presunción grave del derecho, y en segundo lugar, el periculum in mora, que se refiere a la presunción de peligro en la demora. En cuanto al fumus bonis juris, vemos que se configura un incumplimiento del contrato de trabajo por parte de las productoras, lo que consecuentemente lleva a un daño resarcible. El contrato estipula en su cláusula sexta, esta última vengaría el 10% de las ganancias brutas de la recaudación como parte de la remuneración. No obstante, luego de la emisión del filme en solo 55 pantallas de cine y de la exhibición en la plataforma de streaming de Tony Plus, la actriz solamente solicitó el pago de $60 millones, alegando que, de acuerdo a lo pactado y en base a las expectativas y contando los ingresos a causa de la exhibición por la plataforma de streaming, serían de $600 millones. Y en consecuencia, ese era el monto que le correspondía, a lo que solo le daban $11 millones, aduciendo que la recaudación en taquilla había sido solo de $110 millones, afectando así el derecho adquirido por nuestra representada de ostentar el 10% de las ganancias brutas de la película. Y el segundo elemento, el periculum in mora, se configura al exigir un riesgo de que los demandantes no puedan satisfacer lo dispuesto en el laudo arbitral por hallarse insolventes o en mora. Cuando Estefanía solicitó postergar el estreno, tanto Choi como Tony alegaron que la pandemia haya golpeado muy fuerte a esta última empresa y que entonces se debían de mejorar los números de Tony Plus porque creían que la segunda ola de contagio podía hacer quebrar a la compañía. Vemos entonces que efectivamente se configuran ambos principios y solicitamos que se declare con lugar la medida cautelar de embargo preventivo sobre el bien situado en 848 South Smith Avenue, North Hollywood, California, propiedad de Tony. Habiéndose verificado el riesgo de que el laudo definitivo no logre reparar el daño ocasionado a Estefanía y visto que el precio del mercado del bien coincide con la creencia reclamada por nuestra demandante, siendo este el monto de $60 millones. Habiendo realizado dichas consideraciones de forma, corresponde entonces adentrarse en el fondo del caso. Y lo primero es reconocer cuál es la situación contractual en la que nos deriva en este arbitraje. Y es, por supuesto, la actuación de Estefanía Fernández, galardonada actriz, en la película, o más bien en el proyecto cinematográfico conocido como Andrómeda, el cual iba a ser producido en conjunto por Choi Animations y Tony Entertainment. Bajo dicho supuesto contractual se había establecido que la remuneración de la actriz iba a ser, en principio, un salario de $5 millones y, sobre todo, de acuerdo al literal C de la cláusula sexta, el 10% de las ganancias brutas generadas por la película. Ahora bien, el fondo de este arbitraje reside en que ha existido un incumplimiento parcial por parte de la demandada. Y ello deriva en que no han pagado dicho 10%, pero más bien ellos intentan excusarse y alegar que ellos buscan hacer el pago de unos $11 millones, los cuales representan el 10% de los $110 millones generados. Ahora bien, para entender en sí cuál es la pretensión de la parte actora, debemos entender cuál fue la motivación de la actriz para contratar con las productoras. En este caso fue que la actriz, teniendo una carrera que estaba en pleno apogeo, le pide a las productoras con las cuales ella ya había trabajado en 2 proyectos antecesores de la misma franquicia de Cosmic Rangers, pide un salario de $20 millones y las productoras lo rechazan. Siendo así, la actriz toma en cuenta dichos hechos y decide retirarse de las negociaciones. Sin embargo, como se evidencia en el anexo B de los hechos del caso, el propio director de Choi Animations le escribe a la actriz por WhatsApp y le ofrece el 10% de las ganancias brutas. En el momento que esto es ofrecido a la actriz, ella toma en consideración cuánto habían generado las otras 3 películas de la misma franquicia. Cada una individualmente había generado en promedio más de $1.000 millones en recaudación. Ella, tomando en cuenta dichos hechos, decide que eso era suficiente para que su participación valiera la pena en la película. De lo contrario, ella no hubiese contratado. Estamos hablando de una actriz que para el momento, al año posterior a esa contratación, ganó un premio Oscar por su participación en una película que sí había sido publicada antes, la producción Sofía. Estaba en el pleno estrellato en Hollywood, en condiciones menos favorables a las que se le hubiese ofrecido, y no tomando en cuenta dichas consideraciones, ella jamás hubiese contratado. Ahora, ¿de dónde surge el monto que hemos alegado
en forma, pues de una estimación que se ha realizado en función de tomar los tres precedentes de la franquicia, los cuales generaron $1.000 millones, $1.100 millones y $1.200 millones, evidenciándose una tendencia creciente entre las producciones, son las que efectivamente justifican por qué dicho monto se ha especificado, que son los $600 millones. Ahora, ¿por qué una reducción? Bueno, porque la actriz lo que ha entendido es que efectivamente tanto las condiciones del Cordyceps como el no lanzamiento en la República de China pudieron afectar efectivamente cuál era el monto que se iba a recaudar. Ahora, ¿por qué si se estimaba 600 millones o las películas generaban más de $1.000 millones, se terminan generando nada más 110? Pues esto resulta porque hay unas condiciones de lanzamiento completamente desfavorables y que se deben a que hubo una actuación por parte de las productoras de limitar la cantidad de salas en las que se fue publicada la película. La película fue lanzada nada más en la increíble cifra, por lo mínima que es, de 55 salas en solamente 7 países. Estamos hablando que esto es una cifra irrisoria. De acuerdo al estándar de Hollywood, los lanzamientos de talla mundial suelen superar las 1.000 salas de cine a nivel global. Lo que se entiende como lanzamientos limitados o limited releases no suelen superar las 600, 500 salas. Es decir, que acá no hubo siquiera intención de que la película fuera publicada de una forma adecuada al proyecto, al tamaño de la producción. Recordemos que se gastaron $260 millones, es decir, de las 4 Permiso. películas de la franquicia fue donde más se... Abogado de la parte demandante, le quedan 3 minutos. Muchas gracias. Siendo así, evidentemente, esta parte, en función de favorecer, y como más lo veremos, su streaming, su servicio de streaming, la plataforma Tony Plus, porque en principio, tal como se denotan en los hechos del caso, la parte demandada había acordado que se iba a estipular una ventana de 90 días para diferenciar entre el streaming y el lanzamiento en cines, teniendo el lanzamiento en cines prioridad. Dicha ventana no fue respetada, se hizo un lanzamiento en simultáneo y se limitó la cantidad de cines. Debido a ello, la película no genera una cantidad relevante y es precisamente por la limitación que tenían las partes. ¿Y por qué sucede dicha limitación? Pues efectivamente, como se desprende de los hechos del caso, se dice que tanto Tony como Choi estaban desesperados por mejorar los números de Tony Plus. Pues Tony Plus reportó pérdidas en virtud de que no ofrecía una variedad de contenido. Utilizaron esta producción en conjunto al lanzamiento de cine, limitando las 55 salas de una forma completamente dolosa para lograr salvar a su producción. Lo que no tomaron en cuenta estas productoras es que efectivamente, bajo el literal C de la cláusula sexta, que establece el 10% de las ganancias brutas, es que resulta que lo producido en streaming también debe entrar en el cálculo, pues efectivamente es una ganancia derivada de la producción. Se entiende por los hechos del caso que la plataforma de streaming generó en 3 meses, debido a 1 millón de suscriptores durante este mismo periodo, unos $24 millones. Por lo tanto, la actriz tiene derecho al 10% de dicho monto. Y todo ello, de nuevo, tiene la justificación del mismo término que se utilizó y no haber discriminado en las cláusulas. Recalcamos que la situación deplorable bajo la cual se lanzó la película fue plena intención de las partes, pues tal como se declara en, en los preceptos principales del contrato, antes de siquiera disponer de los artículos, las partes se comprometieron a realizar un lanzamiento global, donde se considera un lanzamiento global exclusivamente 55 salas de cine. Lo mismo no responde siquiera a un lanzamiento indie, a un proyecto universitario. Estamos hablando que estas películas, las antecesoras, Le queda un lograron minuto. posicionarse, gracias, lograron posicionarse en las 20 películas de mayor recaudación de la historia. Y ahora resulta que estas productoras decidieron no dedicarle suficiente atención a esta producción. Efectivamente, denota la intención de perjudicar a la película en función de rescatar a su fallida plataforma de streaming. Muchísimas gracias. Entiendo que finalizó su exposición. Inician entonces los 15 minutos de la parte demandada. En un primer momento, desearía solicitar a este honorable tribunal si pudiéramos hacer una presentación de unas diapositivas. Concedido, adelante. Ok. Damos inicio. Muy buenos días a este honorable tribunal.
a la contraparte, a la representación de la contraparte y demás asistentes que nos acompañan el día de hoy. En un primer momento, debemos tener en cuenta las palabras de un gran cineasta de la industria como lo es Martin Scorsese, en donde nos recalca la importancia del resultado de esas producciones, de cómo tocan a las personas, cómo nos abren cómo abren nuestras ideas y nuestras mentes, gracias a las producciones de industrias y de grandes del entretenimiento como lo son Tony Entertainment y Shoei. Y es por ello que el día de hoy comparece este equipo, el equipo número 16, integrado por mi colega Ashley Pirela y mi persona, Claudia Durán, quien haremos la representación de estas magnates de la industria antes identificadas. En un primer momento debemos tomar en consideración aspectos demasiado importantes con respecto a los alegatos que realizó la parte demandante. Y es que en función a ello debemos desarrollar aspectos de forma sobre los cuales se van a hablar específicamente la falta de obligatoriedad de la cláusula arbitral y en un segundo momento de la improcedencia de la figura del árbitro de urgencia y para finalizar con la procedencia de la recusación del secretario del tribunal arbitral. Con respecto, y un factor muy importante, la falta de obligatoriedad de la cláusula arbitral, debemos tomar en consideración dos aspectos, que son la falta de manifestación expresa por Tony, como lo evidenció la contraparte. En el contrato consta la firma de la actriz, la firma de Shoei Animations, pero carece de la firma de Tony, o quien hacía de la vez del representante de Tony en la negociación. Y es muy importante porque en materia contractual o de la teoría de la contratación, en materia de arbitraje, debemos tener presente un aspecto muy importante, y es que la renuncia a una jurisdicción ordinaria necesita expresamente la manifestación. Por lo tanto, ¿cómo versamos esa manifestación? Una firma. De manera que al no existir la firma de Tony, no puede tenerse como obligado a acudir a este arbitraje, ni mucho menos reconocer la jurisdicción de este tribunal o la competencia del CEDCA para conocer de la causa. Y en un segundo momento, y aún más importante, es la patología de la cláusula arbitral, un punto que también la contraparte reconoció, que se puede identificar en el contrato y que va a versar en consecuencias en adelante del arbitraje, ya que podemos encontrar cómo existe una ambigüedad y además hace referencia a un centro que en la actualidad no existe, como es el CEMCO, ya que según la orden procesal número 1 emitida por este tribunal en 2020 cesó funciones. Entonces, la importancia del CEMCO acá es muy relevante, ya que este centro era quien le tocaba determinar la sede del arbitraje. Por lo tanto, estamos ante una imposibilidad de continuar con el arbitraje en virtud de que al no poderse determinar la misma, no podemos utilizar una interpretación del reglamento del CEDCA para poder atribuirle competencia para determinar una sede. En un segundo momento también tenemos que entender, y intento versarlo con el siguiente meme para que puedan verlo. Es muy difícil lograr que un arbitraje con tales patologías siga un curso armonioso. De igual manera también tenemos que hablar acerca de la improcedencia de la figura de árbitro de urgencia, ya que de las consecuencias que deriva de dicha patología y que ya identificamos, no es el medio idóneo, ya que al haber una indeterminación de la sede, se ven diversos aspectos relacionados y que traen como consecuencia lo mismo, una dificultad en el acceso a la tutela jurisdiccional. Por lo tanto, esta representación consideraba que tal mecanismo idóneo era el auxilio judicial en virtud a diversos aspectos, como lo son el hecho de que al acudir al auxilio judicial, los tribunales jurisdiccionales, en caso de la representante de la parte demandante, no se revisa partes de fondo, no se revisa legalidad ni validez de la cláusula arbitral, sino que se hace nada más una revisión sobre la existencia de la cláusula arbitral que permita dar pie al arbitraje. Era el método idóneo. La contraparte lo utilizó a través del árbitro de urgencia, cosa que este tribunal debe entender como incorrecto. De igual forma, también debemos entender elementos acerca de la procedencia de la recusación del arbitrario, del secretario, en virtud a que las contrapartes alegaron que este nada más tiene funciones administrativas o meramente administrativas, y lo cierto es que debemos entender, y lo quiero representar con efusividad, como lo hace el meme en la pantalla,
que este también tiene otras funciones que van más allá de eso. Estamos hablando de modelos de legislaciones en materia internacional que nos describen qué otras funciones puede tener esta figura. Entonces, ¿qué esperamos del secretario del Tribunal Arbitral? La naturaleza de sus funciones es de apoyo del Tribunal Arbitral, por lo tanto, este apoyo, en cierta medida, algunas legislaciones internacionales aceptan que puede ir un poco más allá, de tratarse de temas meramente administrativos. Incluso la guía de la JON de la International Council for Commercial Arbitration establece que, además de establecer los deberes de independencia, imparcialidad y de no tener un conflicto de intereses, también establece en su artículo 3 las tareas del secretario, establece que estas tareas del secretario no son restrictivas, está bien, son administrativas, pero puede extenderse en algunos casos, tratándose en la lista del artículo 3 de investigar asuntos de derecho, redactar memos, redactar parte del laudo arbitral, temas que ciertamente son resaltantes y muy importantes que lo tengamos en consideración debido a que el secretario del Tribunal Arbitral faltó en correspondencia con lo que establece de la International Bar Association sobre conflictos de interés en arbitraje internacional, faltó al deber de revelación al no hacer mención de la extensa y marcada relación que tenía con la asistente de la actriz desde el 2014, factor que deja en nuestras representadas una duda y además siembra el riesgo de que pueda haber una influencia por su parte en el proceso. En los aspectos relacionados a la forma, también tenemos que tomar aspectos relacionados como de la emisión de la película, en donde vamos a tocar temas, además de la decisión de nuestras representadas de no estrenar la película en el mercado chino, y además de las exigencias exorbitantes que pretende hacer valer la contraparte el día de hoy ante este honorable tribunal. En un primer momento debemos hablar de las circunstancias o la expectativa que tenían las partes contratantes, y es que si bien debemos entender que para el momento de celebrarse el contrato y además para la ejecución del mismo se tenía en conocimiento la pandemia del hongo Cordyceps, ya que este tenía ya un recorrido de un año para el momento en el que se celebró la contratación. Por lo tanto, es evidente, y la parte de igual manera lo reconoció, existía una circunstancia del hongo Cordyceps, por lo tanto, circunstancias que se plantearon en films anteriores no pueden replicarse, porque esto se trata de una situación excepcional como lo fue la pandemia del hongo Cordyceps. Igualmente, a través del decreto de epidemia, en su artículo 12 nos establece qué centros o qué actividades están prohibidas y qué centros se deben mantener cerrados durante el establecimiento de la epidemia, como lo son salas de cine, auditorios, teatros, salas de exhibiciones, que influye significativamente en la distribución y en la emisión de la película a nivel global, factores que la parte también reconoció con respecto a cómo podía afectar el hongo Cordyceps a la distribución de la película. De igual manera, debemos entender también aspectos muy importantes como incluso nuestras representadas no estaban obligadas contractualmente a responder ante la actriz factores o decisiones relacionadas a la emisión de la película, ya que de la cláusula 9 acerca de la emisión entendemos que las productoras iban a llevar a cabo la grabación de una película live action cuya emisión se iba a hacer en cines globales y demás plataformas que las productoras lo consideren. Entonces, acá es un punto muy importante que debemos destacar, cosa que incluyó la contraparte. Estamos hablando de que no hay una exclusividad contractualmente pactada, no hay una exclusividad de salas de cine. Estamos hablando de que la cláusula de la emisión es una cláusula enunciativa, es decir, nos deja la puerta abierta a otro tipo de emisiones, como es en este caso la plataforma de servicio de streaming de Tony Plus. Y en un tercer aspecto, nos deja claro que es potestad de las productoras. Contractualmente, la actriz aceptó que era potestad de las productoras que se iba a proyectar en salas de cine y en cualquier otra plataforma que ellas consideren importante. Y de igual manera también debemos hacer referencia a la cláusula 7ª de la cesión de derechos, de los derechos que cedió la actriz a las productoras, y en el literal D, en donde habla de la comunicación pública sobre cualquier medio y formato, nos habla de que entre ellos se incluyen actos de exhibición en salas de cine de las partes cinematográficas, la emisión, transmisión e incluso retransmisión de las mismas. Por lo tanto, es un punto muy específico contractualmente. Estamos hablando, la facultad era totalmente de las productoras, por lo tanto, no es un factor importante determinar acá. Lo que está pactado contractualmente es lo que es.
De igual manera, también debemos hablar de la práctica recurrente que es, o la práctica común que es en la industria cinematográfica de estrenos en simultáneo con plataformas de streaming, como lo es el gigante del entretenimiento Warner Brothers Entertainment Inc. con su plataforma de HBO Max, ya que es el mismo ejercicio. Estamos hablando de grandes proyectos como los que pueden ver en pantalla, como Doom, Matrix 4, Wonder Woman, que son grandes proyectos que fueron estrenados simultáneamente, misma fecha, y que de igual manera fueron éxitos o no lo fueron, dependiendo de las circunstancias, como para en este caso, en el contexto de la pandemia del coronavirus. También, de igual forma, debemos tener en consideración la decisión de nuestras representadas de no publicar en el mercado chino. Y es que es muy importante que hagamos una conexión lógica. Me parece que perdimos la conexión de la parte demandada. Vamos a esperar un eh, minuto. Producida por la misma, de tal manera, debe entenderse que la entidad estatal y la empresa seguirán una misma línea lógica para evitar conflictos en el futuro, como fue en el caso de Rusia la invasión a Ucrania, con respecto de grandes del entretenimiento como Warner Brothers, Walt Disney Company y Netflix. De igualmente, también debemos tener en consideración aspectos relacionados como el caso fortuito de la fuerza mayor, aspectos que inhabilitan o que liberan de responsabilidad a nuestras representadas con respecto a ello. Por lo tanto, solicitamos a este honorable tribunal lo siguiente: en un primer momento se declara incompetente para conocer de la causa, ordena la remoción del secretario del tribunal arbitral, se declare improcedente la medida cautelar solicitada por la demandante, en virtud de que es abusiva. En cuarto punto, declarar sin lugar las pretensiones de la demandante por circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor, y además condena a la demandante al pago de todas las costas procesales, conceptos derivados del presente arbitraje, incluyendo en ello honorarios de los abogados. Muchísimas gracias por su atención y con ello damos concluido con los argumentos de la parte demandada. Muchísimas gracias por su intervención, parte demandada. Iniciamos entonces con los 5 minutos de derecho a réplica que tiene la parte demandante. Adelante, equipo 21. A manera de contestar esto, mi persona, Ana Margarita Gil y Máximo Leopardi, representando el equipo 21, hay que establecer primeramente que efectivamente la parte demandada habla de una manifestación expresa, pero también habla que lo que está pactado contractualmente es lo que es. Efectivamente, pactado contractualmente hay una cláusula de arbitraje, pero además la manifestación expresa no deriva únicamente de la firma. Una vez vemos que el jurista Díaz Canel no habla necesariamente de la firma, eso no es manifestación expresa. Manifestación expresa también implica una conducta inequívoca al cumplir el contrato, cosa que efectivamente pasa cuando las dos empresas pagan a la actriz los 5 millones de dólares iniciales en el 2020. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de lo que ustedes hablan del secretario. Una vez más, la figura no es la recusación, sino más bien la remoción. Pero por otro lado, ustedes hablan sobre las funciones del secretario y vemos que en el artículo 27, ordinal primero del CEDCA, efectivamente se establece que el secretario del tribunal tendrá como función apoyar al tribunal en las gestiones administrativas del caso, es decir, no ejerce una función jurisdiccional. Por otro lado, una vez más, hablando de la cláusula, hay que hablar en cuanto a la estabilidad de la cláusula, pero también hay que atender al principio pro arbitraje, es decir, que una cláusula sea patológica implica que los árbitros no deben restringir la aplicación del arbitraje ante supuestos de deficiencia o ante una cláusula patológica. ¿Por qué? Porque se debe atender específicamente a el principio pro arbitraje, es decir, como hay un contrato y hay una manifestación expresa al cumplir el contrato, vemos que hay una cláusula de arbitraje y que se debe atender al principio pro arbitraje, más allá de porque no esté clara la sede, simplemente entonces que no haya arbitraje e irse por la jurisdicción ordinaria. Este no es el caso presente. Con respecto al fondo, se reconoce por la parte demandada que se tenía en conocimiento de las condiciones del Cordyceps y eso era lo que iba a impedir un lanzamiento adecuado. Sin embargo, esta parte también ignora que en el año 2020, precisamente en enero, posterior al decreto mundial por parte de la Organización Mundial de la Salubridad, se estrenó Cosmic Rangers Infinito y la película produjo 1.200 millones de dólares en recaudación y en ese momento ni siquiera existía la plataforma de streaming.
Entonces, el tender a excusarse en que existía el conocimiento de las condiciones y que por lo tanto se debía estimar que iba a reducir la cantidad de ingresos, no fue el caso en una producción donde incluso Estefanía también participó realizando un cameo por el cual se le pagó $2 millones. Entonces, dicho argumento parece no tener tanta validez. Y me alegra también que la parte demandada haya reconocido que en el contrato establecieron que se iba a realizar un lanzamiento en cines globales. En ningún estándar de la industria cinematográfica se va a entender que 55 salas a nivel global se subsuma dentro de dicho teatro. Y siendo así, además, nadie ha alegado en ningún momento que se pretendía la exclusividad en cines. Se reconoce que el lanzamiento se podía realizar en streaming, pero respetando las condiciones iniciales que se extienden de caso, donde se iba a respetar una ventana de 90 días, tal como es costumbre en la industria. Pero al no respetarlo, perjudicaron la recaudación de la película en cines, que normalmente es la mayoritaria por el pago individualizado de las entradas. ¿Y por qué? Pues precisamente porque había la intención de rescatar la fallida plataforma. Aquí se habla de que la potestad de las productoras iba a salvar a la compañía. Y acá tenemos criterios jurisprudenciales donde se denota, de acuerdo al Tribunal de California, entre Senador International versus Disney Co., que cuando una parte tiene un interés en los beneficios de un negocio, quien lo gestiona tiene que actuar de tal manera que proteja el interés de los participantes en los beneficios. Es decir, que Choi y Tony debían actuar de forma acorde. Teniendo en cuenta dichos Les argumentos y la queda un minuto. expectativa. Gracias. La expectativa fundamentada de la actriz, de acuerdo al artículo 7.4.3 de los principios UNIDROIT, le solicitamos a este honorable tribunal que declare con lugar la pretendida demanda, que declare con lugar el pago de los $60 millones en función de la estimación racional que se ha presentado acá, que se declare el pago de intereses y que a fin de cuentas se realice justicia en función de que las grandes productoras no sigan perjudicando a los actores que trabajan con ellos para ellos quedarse con todos los beneficios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, parte demandante. Iniciamos con los 5 minutos de derecho a dúplica por la parte demandada. Adelante, parte demandada. Ok, muchas gracias. Para realizar esta dúplica participaremos mi compañera Claudia Durán y mi persona, Ashley Perela. Primero debemos mencionar que nuestra contraparte ha afirmado que Tony Entertainment no ha firmado el contrato y ha dicho que se trata de que la manifestación expresa no es únicamente escrita, sino que se trata de acciones, cosa que es errónea. Creemos que nuestra contraparte está confundiendo conceptos, porque cuando hablamos de una manifestación expresa de voluntad, nos referimos a que esté escrita. En todo caso, quizá la contraparte se refería a una manifestación tácita de la voluntad, concepto que no ha explicado en este arbitraje. Adicionalmente, nuestra contraparte ha reconocido que en efecto existe una patología en lo que a la cláusula se refiere y esto es algo que dificulta que se pueda llevar a cabo el presente arbitraje, porque como la contraparte lo ha dicho, la existencia del SEMCO es lo que iba a determinar la sede. Y resulta importante aclarar eso porque en caso de que necesite nuestra representación considera que en caso de que necesitemos anular el laudo, si fuera necesario, necesitaríamos acudir a una sede jurisdiccional, cosa que no podemos hacer porque no está determinada la sede. La indeterminación de la sede le causa una indefensión a nuestras representadas y es algo que este tribunal debe traer a consideración. Con respecto a lo que menciona nuestra contraparte sobre que en favor, consideración al principio del favor arbitrio debe determinarse Venezuela como la sede y dice que Venezuela tiene una ley de arbitraje y que adicionalmente su idioma es el castellano, hay otras jurisdicciones que también cuentan con leyes de materia de arbitraje y también hablan el idioma castellano, entonces no es únicamente Venezuela quien cumple con esas condiciones, estas son condiciones que pueden aplicarse a cualquier otra jurisdicción. Adicionalmente, nuestra contraparte ha dicho que el mecanismo para lo del secretario no es la recusación, sino que es la remoción. Efectivamente, sabemos que el reglamento del SETCA establece que únicamente la recusación es para los árbitros. Sin embargo, debemos considerar que, como lo ha explicado mi compañera, el secretario únicamente no cumple funciones administrativas. En principio sí es así, pero también existen funciones jurisdiccionales que pueden ser cumplidas por el secretario del tribunal arbitral que debemos tener conciencia de que en caso de que lleguen a ocurrir, van a causar un perjuicio para nuestras representadas. Y sabemos que eso no es lo idóneo en el arbitraje.
De igual manera, en consideración a la existencia del principio de iura novit curia, según el cual los jueces conocen de derecho, consideramos que este tribunal arbitral tiene la potestad para cambiar el mecanismo y establecer la remoción del secretario del tribunal arbitral. Adicionalmente, los montos que menciona la demandada o las estimaciones que hace la demandada para acudir a este arbitraje son montos que no pueden considerarse en este caso porque el resto de las películas de Cosmic Rangers no han sido estrenadas en el mismo contexto, no han sido estrenadas en una pandemia. Y debemos mencionar que el decreto de pandemia del hongo Cordyceps de la OMS establece en su artículo 12 muy claramente que las salas de cine deben permanecer cerradas. Esa fue una de las razones que se tomaron en cuenta para reducir el estreno de la película en otras plataformas. Y como lo ha manifestado muy bien nuestra contraparte, la potestad de distribuir y de emitir la película en otras plataformas distintas a los cines era de nuestras representadas, no de la contraparte. Si bien, si leemos la declaratoria de las partes en el contrato, bien establece que la película estaba destinada a su emisión por los cines globales y demás plataformas que las productoras consideren. Siempre estuvo abierta la posibilidad, contractualmente, de que nuestras productoras emitieran la película en plataformas distintas al cine. Esa no es una potestad que nuestras representadas se inventaron de un día para otro, está en el contrato. La Les demandante queda está en el un contrato. minuto. De igual manera, también debemos resaltar, y para este caso aporta Clara Durán, del equipo número 16, que las exigencias monetarias de la actriz están fundamentadas en una cláusula que contractualmente, la cláusula sexta de la remuneración, tiene una naturaleza de una obligación sometida a condición, para lo cual debemos entender que para poder exigir esta clase de obligaciones debe cumplirse la condición, de manera que en este caso la condición es generar o producir ganancias. Y como podemos evidenciar de los hechos del caso, nuestras representantes lo que obtuvieron fue un déficit financiero. Recaudaron no más, es decir, recaudaron mucho menos de lo que se le invirtió a la película. Por lo tanto, no se generó ese hecho que vuelve líquido y exigible la obligación. Muchísimas gracias. Adicionalmente, hay que mencionar que nuestra contraparte habló de una ventana de 90 días para la publicación en la plataforma de streaming de Tony Plus, cosa que no está establecida en el contrato. Tal ventana de 90 días jamás fue Permiso, pactada en aras contractualmente. de mantener la igualdad, se ha acabado sus 5 minutos. Parte Muchas demandada. gracias. Disculpe. Iniciamos entonces la ronda de preguntas. Para los equipos, le voy a dar la palabra a la doctora Nayibe Chacón para que realice las preguntas que considere pertinentes. Doctora Chacón. Sí. Ok. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer a los muchachos por el ímpetu que han tenido. En verdad que es refrescante escuchar a gente tan joven, con tanto interés, con tanto pasión al exponer sus alegatos. En verdad que es difícil. Gracias a Dios esto es una competencia y no, yo no soy un árbitro de la vida real porque hubiese sido difícil. Los dos me convencieron, en verdad. Hubiese sido difícil dar un laudo, una sentencia, porque que dé ganador a alguno de los dos, porque son alegatos bien, bien fuertes los que tienen las dos partes. Sin embargo, hay algunas cositas de derecho mercantil, y me voy a permitir hablar de mi línea de acción, que es más el derecho sustantivo, el derecho mercantil, que el arbitraje como tal. Eso se lo voy a dejar a los expertos, al doctor Gabriel de Jesús y al doctor, al árbitro, que son expertos en verdad en la materia de arbitraje. Hay un tema que creo que es importante, que los dos lo tocan, principalmente la parte demandante, que es el de la solidaridad pasiva entre las empresas, ¿ok? Que hace nacer o que hace omitir de alguna manera, según lo que ustedes han dicho, omitir de alguna manera que alguno de los dos pudiese o no haber firmado el contrato, alguna de las dos empresas. Quisiera que cada uno de los equipos, el equipo 16 y el equipo 21, en el orden, si quieren, que fueron presentados, el 21 primero y después el 16, ¿cómo entienden ustedes esa solidaridad pasiva entre las empresas en cuanto a que sí efectivamente justifica
la capacidad para estar dentro de un proceso arbitral. ¿Ok? O sea, ¿cómo la entienden ustedes esa solidaridad pasiva y cómo es suficiente para estar dentro de este proceso arbitral? ¿Sí? Bueno, Si quieren, Máximo y Ana. Ajá. muchísimas gracias por su pregunta. En cuanto al tema de la solidaridad pasiva, hay dos aspectos que analizar. En primer lugar, en el derecho mercantil, la solidaridad se presume, justamente estamos frente a este caso, pero además, en segundo lugar, es importante mencionar que más allá del tema de derecho mercantil, que efectivamente la solidaridad pasiva se presume, no tiene ningún tipo de sentido esperar que entonces estas empresas, una sea demandada ante la jurisdicción ordinaria porque sí haya firma, porque no firma el contrato, y que la otra empresa tenga que ir a tribunales arbitrales porque esta empresa sí firmó el contrato. Eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque pueden haber decisiones que no sean las mismas, ¿no? Una en la jurisdicción ordinaria, la otra en el tema de los tribunales arbitrales. Más bien, una firmó el contrato y la otra no lo firmó, pero manifestó expresamente su voluntad de cumplir el contrato al ejecutar el contrato. Entonces, en primer lugar, una vez más, vemos la solidaridad pasiva por ser una obligación mercantil, pero en segundo lugar, la vemos por un tema de lo que justamente dice Díaz Canel, que hay una manifestación expresa por parte de ambas partes al ejecutar el contrato. Ok. No sé, Claudia o Ashley, ¿quién de las dos del otro equipo? Sí, bueno, debemos mencionar que, primero, contestando lo que está diciendo la contraparte, Tony no manifestó expresamente su voluntad de acudir al arbitraje. De haberlo hecho, habría firmado el contrato, condición que ya sabemos no se dio porque la firma del representante de Tony no consta en el contrato. Y luego tendríamos que establecer que si es así, como la contraparte lo afirma, que ambas tienen que ser demandadas por el arbitraje y ambas están respondiendo solidariamente, entonces deberíamos tomar en cuenta que la demandante no puede pretender obligar a ambas productoras con una cláusula que es patológica y no puede pretender que se vaya a un arbitraje con una cláusula que tiene las patologías que tiene esta cláusula. De igual forma, me gustaría agregar en un primer momento agradeciendo con su pregunta, ya que es muy interesante este asunto y me hago mención específicamente a que en materia de contratación con respecto a arbitraje está estrictamente fijado en todas las legislaciones, incluso las legislaciones modelo en materia internacional, que el sometimiento al arbitraje es individual y además es voluntario. Las partes deben voluntariamente dejar constancia de que están renunciando a una jurisdicción ordinaria para someterse a un mecanismo de resolución de conflictos como lo es el arbitraje. Por lo tanto, no podemos hablar de se adhiere por solidaridad pasiva. No, se trata de que debe existir una manifestación de que está renunciando a una jurisdicción ordinaria, de que de hecho está de acuerdo con someterse a un mecanismo alternativo. Por lo tanto, incluso también lo podemos ver en la ley modelo de la CENUDMI, debe estar por escrito, debe haber una manifestación expresa, porque estamos hablando de la renuncia al ordenamiento jurídico de materia ordinaria. Con ello concluimos la respuesta a su pregunta y si queda clara. Sí, no, perfecto. Los dos tienen 2 puntos. Ven otra vez que tienen 2 puntos que habría que sentarse, si en verdad esto fuese un caso de la vida real, habría que sentarse con calma a debatir, porque ambos hay un tema siempre con la solidaridad, tanto para la obligación que subyace dentro del contrato como para pero no sé, para ser parte dentro de un proceso arbitral, porque estás rechazando la posibilidad de ir a un tribunal ordinario y eso efectivamente tiene que constar de manera expresa, que se quede clara, más que expresa, que quede clara la voluntad de las partes de hacerse parte en un procedimiento arbitral y no acudir a la vía ordinaria, de derecho ordinario. Entonces, siempre, pues ese es un punto a debatir. Hay algo interesante también que tiene que ver con que si hicimos el contrato y actuamos en función del contrato, es porque entendíamos que el contrato, y eso también ha sido objeto de bastante estudio, que el contrato que abarcaba un todo, pero siempre queda
la cuestión con la cláusula arbitral. Pero perfecto, por mi parte está bien completo las dos respuestas. Le doy la palabra a mi otro compañero de tribunal. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Chacón. No sé si el doctor Socorro quiera formular las preguntas que considere pertinentes para los equipos. Doctor Socorro. Doctor Socorro, no lo oímos. Oye, Ahora sí. muchas gracias a los dos equipos por la participación. La verdad es que, bueno, llegaron a estas instancias por algo. La formulación de sus argumentos está bastante completa, ¿no? Yo les voy a mencionar un tema o a preguntar sobre un tema eh, que ya la doctora Chacón, viéndolo desde otra perspectiva, creo que es sobre lo mismo, pero y sobre todo porque, bueno, la representación del SETCA sabe que son casos de la vida real y a nosotros nos acaba de pasar un caso donde una de las partes no firmó el contrato y bueno, fue un rollo para nosotros poder demostrar eso, ¿no? Entonces, la doctrina en estos casos ha señalado que la demostración de que una de las partes efectivamente suscribió expresamente el contrato, en caso de que exista o no esté la firma de una de las partes, no se demuestra con la ejecución del contrato, sino con otro tipo de pruebas que la doctrina ha denominado la prueba compleja, que demuestran el consentimiento al momento de la firma de ese contrato, ¿no? Entonces, le pregunto primero a la parte demandante. ¿Ustedes consideran que existen otras pruebas, indicios, pruebas fotográficas, documentales, durante el momento de que se suscribió el contrato? Entiendo que hay distintas jurisdicciones, correos electrónicos, que hagan incluir a Tony Entertainment o que se demuestre el consentimiento de Tony Entertainment para firmar el contrato. No sé si me hago entender, eh, y le doy la palabra primero al equipo demandante. Muchas gracias por su pregunta. Ciertamente, no juro necesita ser mediante la ejecución del contrato, sino lo que se necesita es que haya una conducta inequívoca de estas partes de aquel cumplimiento del contrato. Hay distintas pruebas. Por ejemplo, vemos que una de las pruebas es el póster que se publica, donde efectivamente sale, creo que es en el lado inferior derecho, el logo de Tony Choi. Y además también vemos que ya el hecho de que si bien Tony alega que no firmó el contrato, la película precisamente fue publicada en la plataforma que es de su propiedad y ellos obtuvieron dichos beneficios a través del stream. Realmente aquí lo que entendemos es que la intención de las partes fue efectivamente ejecutar lo que se escribió en el contrato. La ausencia de la firma, si bien es notoria por imagen, uno lo que entiende es que los mismos tanto ejecutaron la ejecución, que como mencionó usted, a fin de cuentas se produjo la película se publicó, pero también existen ciertos elementos, por lo menos, tal como mencionó mi compañera, en el anexo C se evidencia claramente el logo de Tony Entertainment en el póster publicitario de la película. Ellos percibieron los beneficios y ya habían contratado antes con Estefanía. Entonces, estos pequeños elementos pueden dar indicios sobre que efectivamente Tony, por más que no haya propiamente firmado el contrato, tenía plena intención inequívoca de ejecutar el contenido del mismo. Ahora, en ese mismo sentido, con la parte demandada, a la representación de la parte demandada, las señoras Claudia y Ashley, les consulto. ¿Qué opinión les merece a ustedes el concepto de terceros no signatarios de la cláusula arbitral? Y si ustedes consideran que en el presente caso pudiese considerarse que pese a que no existe la firma expresa, como es evidente en el contrato de Tony Entertainment, se le puede aplicar de alguna forma esta teoría o esta extensión de la cláusula arbitral a un tercero que no es signatario, que bueno, la parte demandante alega que no es un tercero, sino es
es parte, y ustedes alegan que sería un tercero no signatario y por lo tanto no le aplican los efectos de la cláusula arbitral, que no es lo mismo que no apliquen los efectos del contrato. Ok, en un primer momento dará respuesta a mi persona, Claudia Durán. Muchísimas gracias por su pregunta. En un primer momento debemos entender que la teoría no es aplicable. Estamos hablando de que no se trata de un tercero en un primer momento. Estamos hablando de que simplemente una de las partes que debería someterse al arbitraje según los argumentos de la contraparte no se encuentra sometida por el hecho de que está ausente su firma. Entonces, de manera de que no podemos traer a colación una teoría que se trata de terceros no signatarios, ya que según los argumentos de la contraparte, Tony y Shohei son partes, no son partes no son terceras, son partes que son fundamentales para el arbitraje en función de lo que desarrollaron en sus argumentos en un primer momento. De igual manera, ¿quieres agregar otra cosa? Ok, ahora voy a continuar dando respuesta. Mi nombre es Ashley Pirela. Bueno, debemos mencionar que definitivamente, Tony, no solo estamos alegando que no firmamos el contrato, es que definitivamente no hubo la firma del contrato. Y eso lo podemos notar al revisar el contrato, donde claramente no está la firma de Tony como una de nuestras representadas. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta que en cuanto a lo que hizo Tony fue distribuir la película. Y esto es un tema que es bastante importante porque la cláusula arbitral establece, o bueno, debemos tomar en cuenta que el arbitraje es un mecanismo voluntario, es un mecanismo al cual las partes acuden porque quieren renunciar a hacer valer sus pretensiones en una jurisdicción ordinaria. Entonces, ¿cómo podemos pretender obligar a Tony, como no firmante del contrato, a acudir a un arbitraje, especialmente si es una cláusula patológica, la cual manifiesta esa posibilidad de acudir al arbitraje? Porque si tomamos en cuenta lo que ya hemos expuesto anteriormente, la patología de la cláusula afecta de tal manera a nuestras representadas al punto de que pueden quedar en una inseguridad jurídica si llegara a necesitarse, por ejemplo, evacuar una prueba o si necesitara anularse el laudo, porque son cosas que lamentablemente este tribunal arbitral no podría hacer. Necesitaríamos ayuda de la jurisdicción ordinaria. Y únicamente nos encontramos en este arbitraje para no quedar en indefensión, para que nuestras representadas no queden indefensas por no acudir a la presente audiencia. Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta antes de darle la palabra a mi coárbitro, el doctor de Jesús, y es relacionado ya más a un tema fáctico, ¿no? Y va dirigido únicamente esta pregunta a la parte demandada, que es una cosa que me llamó la atención. Ustedes durante su exposición señalan que debido al decreto de epidemia, las salas de cine han debido o debían permanecer cerradas. Sin embargo, pese a ello, ustedes hicieron un lanzamiento de la producción, digamos, en contravención con con este decreto, que de repente ustedes podrían pensar que no les es vinculante a ustedes, y además existe una solicitud expresa de la representación de la parte actora, donde en su debida oportunidad ellos señalan o le solicitan amablemente que posterguen el lanzamiento de la producción a un año posterior en virtud de toda la epidemia que estaba afectando mundialmente no solo la industria del cine, sino todas las industrias, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, pese a estos dos hechos concretos, ¿por qué ustedes igualmente tomaron la decisión de lanzar, o sí, el lanzamiento, tenerlo en la fecha que lo tuvieron? Para responder a su pregunta, debemos mencionar que la potestad de emitir la película en salas de cine o en otras plataformas era únicamente de nuestras representadas porque así lo establece el contrato. Pero además, este artículo 12 de la declaración de epidemia establece que debe suspenderse en todo el territorio nacional y luego dice permanecerán cerrados los establecimientos dedicados y ahí incluye las salas de cine. ¿Qué ocurre? Que realmente todos los estados
imponen internamente sanciones o restricciones que consideren necesarias para mantener a raya la pandemia. Y lo vimos porque ocurrió con la pandemia del COVID-19, que los estados impusieron restricciones distintas de acuerdo a la situación en la que se encontraba su país con respecto a la epidemia. Y eso mismo ha ocurrido acá. No todos los estados tuvieron las mismas situaciones con respecto a la pandemia del Cordyceps. Es por eso que las restricciones en distintos países fueron distintas. Y esa es una de las cosas que permitió que Tony pudiera publicar en algunas salas de cine la película. Y adicionalmente, la decisión de no posponer nuevamente el lanzamiento fue porque ya se había pospuesto una vez. Y Tony vio la posibilidad de estrenar en unas salas de cine las que fuera posible y adicionalmente estrenar en su plataforma de Tony Plus, y lo hizo únicamente atendiendo a la potestad que le otorgaba el contrato. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo por mi parte de momento no tengo más dudas. Entonces, bueno, le cedo la palabra a el coárbitro Gabriel de Jesús. Buenos días, gracias a todos. Tengo varias preguntas. Voy a comenzar con la parte demandante, equipo 21. La cláusula arbitral pareciera exponer claramente la voluntad de las partes, al menos en la última frase de la cláusula, de considerar este arbitraje como un arbitraje anacional. Incluso la relación jurídica entre las partes considerarla anacional, incluso hablan de arbitraje deslocalizado. Entendiendo, al menos de mi parte, que la intención de las partes de contrato fue deslocalizar el arbitraje, ¿por qué consideran ustedes tan necesario tener que señalar una sede arbitral como ustedes hacen, indicando que Venezuela debería ser la sede más lógica para este arbitraje? Muchas gracias por su pregunta. Responde Máximo Leopardo. Bueno, al respecto, como bien se entiende, en la cláusula se designaba a un tercero el que iba a establecer a cuál sede se iba a acudir. Sin embargo, entendemos por las condiciones que han manifestado ambas partes, esta cláusula resultaba patológica. Sin embargo, lo que vamos a alegar en este caso es que la misma va a terminar resultando subsanable. Es decir, que efectivamente, si bien la parte que iba a decidir a dónde se iba a someter al arbitraje ya no lo puede hacer, las partes, en el entendido que sí aceptaron someterse al arbitraje, buscan una sede donde hacerlo. Y entonces, debido a la determinación de las reglas que se iban a aplicar, es que se decide, bueno, si ya no existe el tercero que puede determinarlo, pero sí nos vamos a someter a las normas del CERCA, qué mejor que someterse propiamente a que el arbitraje se realice en la sede del CERCA. Gracias, Máximo. ¿Cuáles son los factores de conexión que ustedes identifican en este caso para considerar que Venezuela es la sede? Hablo de factores de conexión, para considerar que Venezuela es una sede natural para este arbitraje. Bueno, en primer lugar, vemos que ciertamente hay varios factores a considerar en cuanto a por qué una sede arbitral debe ser más idónea. Más o menos lo que había establecido, que por ejemplo Venezuela tiene una legislación clara, que es la LAC, hay una trayectoria de injerencia mínima por parte de los órganos de justicia, pero los dos factores de conexión que vimos más, o sea, más claros, en primer lugar, es uno, que el idioma es el castellano, que se establece como el idioma parte del contrato. Vemos que coincide con la República Bolivariana de Venezuela. Pero más importante, lo que vemos muy importante es que la localidad más acertada es que se establece en el contrato, en la cláusula 19 del contrato, que se aplicar el reglamento de conciliación y arbitraje del SEC. Es decir, ciertamente esto no es lo más, o sea, no es que por usar el reglamento del CETA la sede tiene que ser Venezuela. Sin embargo, sí es un factor de conexión claro, un vínculo claro al territorio venezolano. ¿Por qué? Porque no tiene mayor sentido utilizar o sea, una sede que, ejemplo, no sea Venezuela, en cualquier otro país. Entonces va a ser en un centro o sea, va a ser en un centro de arbitraje, va a ser de otro país, pero entonces usando el reglamento del CETA. Entonces, simplemente por cuestiones o sea, no tanto de celeridad procesal, pero sino simplemente de congruencia, es evidente que se debería aplicar, como se está aplicando el reglamento, entonces que la sede sea Venezuela. Sería lo Gracias. más idóneo en este caso. A usted. Me queda claro, Ana, gracias. Cualquiera de los dos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato? Es decir, para ser más explícito, estamos hablando de un contrato
mercantil, de un contrato civil, de un contrato laboral? ¿De qué estamos hablando? Vemos en este caso que el contrato o sea, demuestra es una naturaleza mercantil. Sin embargo, yo al revisar el contrato veo que por todos lados hablan de laboral. Incluso califican a la actriz como empleada y expresamente hablan de un contrato laboral. Partiendo del punto que el contrato se autocalifica como laboral, ¿qué hacemos con el arbitraje en este caso? ¿Qué creen ustedes que debería ocurrir en este caso si consideramos que el contrato tiene naturaleza laboral? Lo que vemos si es de naturaleza laboral, lo importante es que para que se pueda someter a arbitraje no tiene que ir contra el orden público. Bien es cierto que o sea, que es de naturaleza laboral, es un contrato, o sea, es una demanda por parte de un incumplimiento de contrato. Es decir, no va contra una provisión de orden público y también hay que entender que ciertamente el área laboral es un área de derecho privado. Ciertamente hay parte de injerencia del Estado, como vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pero es importante que, bueno, uno lo está aplicando derecho venezolano, pero es un área de derecho privado, pero además no va contra ninguna provisión del orden público. Y hay que además atender al principio pro arbitraje. De manera que se atienda más a el arbitraje, simplemente, por ejemplo, como la contraparte menciona, una cláusula patológica, no causa indefensión, sino que hay que atender a la voluntad de las partes que claramente establecieron en el contrato una cláusula arbitral. Gracias, Ana. Voy con la parte demandada. Misma pregunta. ¿Ustedes consideran también que esto es un contrato de naturaleza mercantil? Okay. ¿Puedes abrir la cámara? Sí, está bien. Ok, primero debemos mencionar que como usted lo ha expresado, el contrato da a entender que es laboral y contrario a lo que nuestra parte manifiesta, que establece que lo único importante acá es que no sea contrario al orden público, debemos tomar en cuenta que en Venezuela los derechos individuales laborales no son arbitrables. Es una materia no arbitrable. Los únicos derechos laborales que se pueden arbitrar en Venezuela son los derechos colectivos del trabajo. Entonces, bajo esa premisa, ni siquiera sería posible acudir a un arbitraje porque estamos en presencia de una materia que la legislación venezolana reconoce que no es arbitrable. No les escuché diciendo eso antes. Lo estamos mencionando porque nuestra contraparte ha establecido que sí se trata de un contrato que tiene muchos conceptos laborales y que lo único importante es que no sea contrario al orden público. Cuando realmente si estamos hablando de que Venezuela debería ser la sede del arbitraje y estamos trayendo a colación leyes venezolanas y estamos haciendo mención de la LAC, entonces es importante decir que la ley de arbitraje comercial venezolana establece que esta no es una materia arbitrable. Y la legislación venezolana así también lo establece. Gracias, me queda claro. Muchas gracias a usted por su pregunta. Sí, sigo con ustedes, parte demandada. Ustedes mencionaron en su exposición que el secretario ejercía funciones jurisdiccionales. ¿Pueden decirme cuáles son las funciones jurisdiccionales que ejerce el secretario, por favor? Sí, nosotros para hablar de este punto usamos como referencia la guía de la Young de la International. de la Young de la International Council for Commercial Arbitration, la cual menciona que si bien en un principio las funciones del árbitro son administrativas, hay funciones jurisdiccionales y entre esas funciones está participar dentro de la redacción de escritos, verificar pruebas y escritos de las partes, cosas que consideramos son muy importantes para el arbitraje, porque si consideramos que la relación que ha mantenido el secretario del arbitraje, Benito Ocasio, con la representante, con la asistente de la demandada, entonces estamos en presencia de una relación extremadamente larga y duradera que nos hace tener que hace tener a esta representación la duda de que pueda haber parcialidad por parte del secretario. Y si tomamos en cuenta que tiene funciones jurisdiccionales o que puede llegar a tener funciones jurisdiccionales, como lo son redacción de escritos y revisión de pruebas, entonces debemos considerar que sí se trata de un rol que es importante y relevante para el presente caso. Ya que de igual forma esto presenta, además de dudas, el hecho de que exista la relación, ya de por sí siembra en nuestras representadas un riesgo de que pueda existir tal, porque al momento de no hacer saber y de incumplir con el deber de revelación con respecto a la relación que mantenía
por tantos años con la asistente de la actriz, pues indudablemente ya deja sembrado en nuestras representadas el riesgo de que puede haber una parcialidad con respecto a ello y que puede llegar a influir en virtud de que existe esa posibilidad de la concepción amplia de las funciones del secretario del Tribunal Arbitral. Me queda claro, gracias. ¿Ustedes consideran que la sede es un elemento ineludible, absolutamente necesario? La designación de sede de un arbitraje es absolutamente necesario para considerar válida la cláusula arbitral. Es decir, para ustedes, un arbitraje deslocalizado es básicamente una cláusula patológica que no puede ser subsanada. Bueno, yo responderé a esa pregunta. Ashley Pirela, realmente consideramos que la determinación de la sede es sumamente importante para el arbitraje. Y la razón de ello es que la sede trae consecuencias jurídicas importantes en cuanto a lo que al arbitraje se refiere. ¿Por qué? Porque en caso de que sea necesario, por ejemplo, ordenar la evacuación de una prueba, o en caso de que sea necesario anular el laudo, si fuera el caso, esto no lo puede hacer el tribunal arbitral, sino que los tribunales que tienen competencia para ello son los tribunales de la jurisdicción ordinaria que se encuentran en el lugar de la sede del arbitraje. Es por ello que consideramos que es necesaria la determinación de la sede, porque ¿qué hacen nuestras representadas el día de mañana si les toca anular el laudo y no pueden hacerlo porque la sede no se determinó? Ashley, te hago una pregunta sobre eso que estás diciendo. ¿Por qué un tribunal ordinario de cualquier país en el mundo se negaría a colaborar con un tribunal arbitral en evacuar una prueba si el arbitraje es deslocalizado? ¿Por qué? ¿Qué influye la sede del arbitraje en la orden de evacuación de prueba de un tribunal arbitral a cualquier tribunal ordinario del mundo? Ok, debemos tomar en cuenta que la deslocalización y la sede del arbitraje no son conceptos que sean iguales. Es decir, cuando hablamos de deslocalización del arbitraje, hablamos de que el arbitraje no está sometido a un lugar en específico. Pero cuando hablamos de la sede ya nos estamos refiriendo a otro concepto, porque ahí sí estamos hablando de que hay consecuencias jurídicas que se derivan de ello. Ok, y una última pregunta. El hecho de que las partes hayan calificado su arbitraje como anacional y deslocalizado, ¿no lo interpretan ustedes como una declaración de intención de las partes de que no quieren que el laudo sea impugnado ante ninguna jurisdicción en el mundo? Debemos considerar, no creo que debamos considerar que eso sea de esa manera. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la deslocalización del arbitraje también nos referimos a que no se espera o no se quiere, las partes no quieren que se apegue al arbitraje a una legislación nacional en específico, situación en la que no nos estamos entrometiendo, ya que no estamos proponiendo que el arbitraje se adecue, por ejemplo, a la legislación venezolana, sino que estamos buscando acudir a un mecanismo distinto a la jurisdicción ordinaria, pero igual resulta necesaria la sede y resulta necesaria la jurisdicción ordinaria, porque quienes tienen la potestad para anular laudos son los tribunales de la jurisdicción ordinaria, son los tribunales de un Estado, no el tribunal arbitral. De igual forma, también debemos agregar a ello que en virtud a lo que acaba de explicar mi compañera, debemos entender que las partes siempre van a buscar, van a buscar el hecho de tener acceso a esa plenitud de derechos, de igual manera poder acudir a tribunales ordinarios en virtud de lo que se necesite y para lo que se necesite. Es por ello que no podemos dejar eso de una manera ambigua establecida. Sí, y debemos tomar en cuenta adicionalmente a eso que el arbitraje es un mecanismo que ofrece a las partes ventajas que la jurisdicción ordinaria no ofrece. Es por esa razón que se acude a un arbitraje para no tener que enfrentarse a ciertas condiciones a las que se enfrenta la jurisdicción ordinaria. Pero lamentablemente el arbitraje no se puede divorciar por completo de la jurisdicción ordinaria porque sabemos que hay ocasiones en las que va a necesitar de su ayuda. Necesitar de su ayuda, estoy de acuerdo. Necesariamente estar sometidos a la revisión de jurisdicción ordinaria, ahí no estoy tan seguro, pero bueno, eso es una opinión personal. En la parte demandante iba a decir algo, me pareció que tenían como ganas de hablar, ¿alguien levantó la mano o no? Lo vi, no estoy equivocado. ¿No? Ok, chévere, gracias. Miren, disculpen si los puse en un aprieto los dos grupos por las preguntas, es totalmente intencional que lo haya hecho, se defendieron muy bien. Gracias a los dos grupos. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por sus preguntas.
Muchísimas gracias a nuestros 3 árbitros, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por participar. Se entiende como finalizada la audiencia semifinal 1. Los resultados de las semifinales serán dados el día 29 de noviembre, es decir, mañana, a través de un post de Instagram en nuestra cuenta @experienciasigma. Nuevamente, de parte del comité organizador de SIGMA y de parte del SETCA, muchísimas gracias a todos por participar y muchísimo éxito. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y espero que nos veamos en la próxima estancia. Muchas Gracias a Vale, ustedes. Gabriela, Feliz si día a me todos. permites Gracias. un minutito, por si acaso Adelante, no los doctora. vuelvo a ver, no nos volvemos a ver próximamente, aunque espero que sí. Yo estoy muy orgullosa de esta gente joven que está, me siento además como una viejita, pero estoy muy orgullosa de los abogados que se están formando en las latitudes latinoamericanas. En verdad que creo que la experiencia que tienen los abogados en esta área de arbitraje, que han sido coach, los árbitros ahorita, en verdad, esta no es creo que mi última audiencia, creo que en la tarde vuelvo otra vez, pero quiero dejar constancia, ya que esto se está grabando, dejar constancia de la felicidad que me da ver gente tan preparada, con tan buen léxico, que se puedan defender tan bien en su idioma materno, porque es que ese es parte del problema. Hay veces que le damos prioridad al idioma extranjero y dejamos de lado nuestro idioma materno. Lo felicito ampliamente y felicito a los organizadores de este evento. Bueno, muchísimas gracias. Ya me retiro porque les voy a sacar una lagrimita. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus palabras. Hasta luego, muchachos. Hasta Luego. luego, árbitros. Hasta luego a todos, muchas Hasta gracias. luego.